Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Estamos contentos de tenerlos a ustedes esta mañana. Esperamos que en esta mañana puedan ustedes gozar del pensamiento bíblico que nuestro orador trae esta mañana para cada uno de ustedes. Amigos, qué gusto saludarles nuevamente. Vamos a unirnos en una oración para pedir la bendición de nuestro Padre y la dirección en cada cosa que hagamos en este día. Querido Dios y Padre nuestro, nuevamente invocamos el poder de tu Santo Espíritu, el mismo que inspirara a los profetas, hoy que nos guíe en el estudio de tu palabra, que fortalezca nuestra voluntad para poder obedecer tu palabra. Rogamos tu protección, rogamos tu prosperidad, sabiduría para cada cosa que hagamos. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, amigos, vamos a abrir la Escritura en Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Hay una gran diferencia en el mensaje específicamente relacionado con la segunda venida de Cristo que le da a la iglesia de Sardis comparado con la iglesia de Filadelfia. Mientras que en la iglesia de Sardis, el Señor reprende a su iglesia y le exhorta a velar. Mire el lenguaje que utiliza. Apocalipsis 3:3. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Saben, amigos, que no se espera la venida o la llegada de un ladrón y mucho menos se desea. Esto habla del espíritu que caracterizaba a la iglesia de Sardis, como que ya se había olvidado de la promesa del Señor Jesucristo, la promesa de la segunda venida. Sin embargo, podemos darnos cuenta, amigos, que en la iglesia de Filadelfia, esta iglesia, como dijimos en el mensaje anterior, que abarca el periodo de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, experimentó un gran despertar con relación a la segunda venida de Cristo. Ustedes pueden ver aquí que el mensaje mencionado con relación a la iglesia, vamos leyendo el texto, he aquí vengo pronto. No hay una reprensión. Si hay una iglesia que desea la venida del Mesías, es la iglesia de Filadelfia. De hecho, en su nombre, ese amor fraternal que significa Filadelfia, habla de una relación estrecha con Dios. Esta iglesia, o la etapa de esta iglesia, los cristianos que vivieron en ese periodo, experimentaron un gran despertar. Dijimos que estaba llegando la iglesia a nuestro continente americano. Con la llegada de los padres peregrinos en 1620 comenzó una nueva era. De hecho, amigos, las características de este país, de esta nación, nos dan una idea concreta de lo que estos identificados como padres peregrinos, que no eran otros más que cristianos en busca de una tierra de libertad para ejercer su fe, fíjense, las características, lo que lograron, se ve en varios eventos, actividades. Ayer yo me refería a la constitución de este país, que refleja el deseo de un pueblo, el deseo de libertad. Libertad para poder ejercer su fe, vivir su esperanza. Uno de los elementos o más bien datos históricos acerca de esta nueva nación, cómo sus principios estuvieron establecidos en su fe, en las Escrituras, fue la fundación de la universidad que hoy se conoce como Universidad de Harvard, fundada en 1636, pero que en 1639 se le pone este nombre
en honor a John Harvard, un inglés que donara la mitad de su fortuna para fortalecer esta nueva universidad y que incluso donó una biblioteca de 400 ejemplares, 400 libros. De esa manera estaba dándole un impulso significativo. Y lo más importante es que cuando encontramos el lema que la Universidad de Harvard tenía entonces, su lema era verdad de Cristo y de la Iglesia. Incluso las primeras generaciones, las primeras clases, la mitad de sus graduandos se convirtieron en ministros. Y por si fuera poco, amigos, los primeros 12 presidentes que dirigieron la Universidad de Harvard, escuchen esto, entre los primeros 12, 10 de ellos eran pastores, eran ministros del Evangelio. Entonces, las clases que esta universidad impartía eran clases de teología, era la formación de predicadores, de misioneros. Con ello, amigos, estaban básicamente ejerciendo toda su libertad, fortaleciendo el área de la educación, formando líderes que les permitiera, amigos, poder pregonar el Evangelio, porque esto es lo que ellos estaban buscando. Claro, con el pasar de los años, todo se fue transformando. Pronto pudieron entrar ciertas materias que no tenían mucho que ver con el cristianismo, pero esto fue la evolución. Y vamos a llegar a esta etapa donde se explica cómo es que la iglesia de este periodo, simbolizado por Filadelfia, finalmente como que experimenta un adormecimiento. Cuando lleguemos a la iglesia de la Odisea, vamos a ver las causas de ese nuevo adormecimiento que la iglesia experimentara. Justo en este periodo, amigos, principios del siglo XIX, que es el periodo que abarca la iglesia de Filadelfia, la sociedad bíblica británica y extranjera se constituye en un faro de luz, mientras que incluso durante el periodo de la Revolución Francesa hay una abierta persecución contra la Biblia. Incluso, amigos, el ateísmo empieza un nuevo periodo a atacar la fe cristiana, pues curiosamente, en ese mismo periodo, 1804, 7 de marzo de 1804, la Sociedad Bíblica Británica comienza un nuevo periodo. La Biblia empieza a llegar, fíjense, un libro que durante siglos, literalmente siglos, amigos, fue prohibido. Ahora, con esta nueva institución, la Biblia comienza a dispersarse, llevando luz a las naciones. Así se demuestra, amigos, cómo frente a quizá los ojos incrédulos de las naciones, de los detractores y opositores, no les quedó más que reconocer que Dios dirigía su iglesia. Ahora, aquí mismo en el continente americano, Manuel Lacunza, un jesuita, amigos, que nace en 1731, en 1790 culminó justamente en este periodo de la iglesia de Filadelfia, culminó un libro en 3 tomos titulado Venida del Mesías en Gloria y Majestad. Fue justo en este periodo cuando se experimenta un despertar con relación a la segunda venida de Cristo. Ya durante siglos parecía que la iglesia se había olvidado de esta promesa de la segunda venida, pero la iglesia de este periodo comienza a experimentar un nuevo despertar. Él escribe este libro y, desde luego, en 1812, a despecho de las prohibiciones anteriores, porque se prohibió publicar este libro de Manuel Lacunza, sin embargo, se publica La venida del Mesías en Gloria y Majestad, y se tuvo que hacer póstumamente, ya que Manuel Lacunza había fallecido. No tuvo el privilegio de ver circular su libro
como tanto sin duda lo había decidido hacer, y fue publicado bajo un seudónimo judío de Juan Josafat ben Ezra. Yo he hecho referencia a este dato en uno de los temas en este mismo espacio, pero esto marcaba un antecedente importante que marcaba, amigos, ese gran despertar en la esperanza bienaventurada de la promesa de la venida del Señor Jesucristo. Norteamérica entonces experimenta un revivamiento que lo lleva hasta Europa. Quiere decir, así como la iglesia llega de Europa, ahora este reavivamiento llega. Incluso este libro de Manuel Lacunza fue traducido del español al inglés para distribuirse en Inglaterra, marcando así, amigos, una experiencia extraordinaria, una experiencia en la que sin duda la iglesia estaba en un momento oportuno, preparado. Por eso cuando el Señor le exhorta aquí en Apocalipsis 3, cuando le dice con mucha precisión el versículo 11, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, que ninguno tome tu corona, sé fiel así como lo has resistido. Amigos, es así como Dios dirige a su iglesia. Su promesa de la segunda venida sigue firme. Saben, amigos, ha llegado el momento de despertar también de manera personal, de manera individual. Dejemos atrás lo que hayamos vivido, lo que hayamos experimentado. Alguien nos hizo mala cara en la fe cristiana, alguien nos traicionó, alguien nos falló. Amigos, pongamos nuestros ojos en Cristo y recordemos, viene pronto, preparémonos. ¿Quieres prepararte? Cierra tus ojos junto conmigo. Querido Padre, es maravilloso ver cómo dirigiste tu iglesia, cómo a pesar de los fuertes golpes que recibió, estaba firme, experimentando un nuevo despertar. Así rogamos, Padre, que nos permitas a nosotros también experimentar un revivamiento a pesar de lo que hayamos vivido. Ayúdanos a darle la vuelta a la página de un pasado tal vez difícil, pero para comenzar una nueva etapa. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Puedo cantar porque Jesucristo vive en mí. Puedo reír porque Él me hace feliz. Y sé que en el cielo, donde pronto quiero estar, Dios tiene un lugar para mí. Cada mañana despierto con su música. Solo escuchando su voz encuentro paz. Y Cristo me dice, toma de mi mano y aprende a vivir y amar. Y aprende a vivir y amar. Me da mucho placer compartir estos momentos de reflexión con ustedes. Gracias por sintonizar este canal temprano en la mañana para el programa Buenos Días, Señor Jesús. El apóstol Pablo dijo unas palabras en Romanos 14:7, que haríamos bien en recordar cada día. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Todos nosotros impactaremos a alguien, ya sea para bien o para mal. Por supuesto que como hijos de Dios, nuestro anhelo es impactar a alguien para el bien. La siguiente historia ilustra esta idea de una manera muy visible. Está relatada por el mejor amigo de Kyle. Cuando estaba en el grado 9, vi que una tarde un muchacho de mi clase caminaba hacia su casa y se llamaba Kyle. Iba cargado con lo que parecía ser todos sus libros escolares. Yo pensé, ¿por qué llevará alguien todos sus libros a casa en viernes? Seguramente este es un cerebrito. Para mí no hacía sentido. Yo tenía planeado un tremendo fin de semana.
asistiría a algunas fiestas, jugaría un divertido partido de fútbol con mis amigos mañana por la tarde. Encogí los hombros y seguí mi camino. De repente vi un grupo de chamacos que corrían hacia donde estaba Kyle. Chocaron contra él e hicieron que se le cayeran todos sus libros. Luego le metieron el pie para hacerlo tropezar. Kyle cayó en un charco de lodo. Volaron sus anteojos y cayeron en el pasto como a 10 pies de distancia. Kyle levantó la vista y vi reflejada en sus ojos una gran tristeza. Sentí mucha compasión por él y corrí hacia donde estaba. Mientras buscaba sus anteojos en el pasto, noté que sus ojos se habían llenado de lágrimas. Recogí sus anteojos y se los entregué mientras le decía: esos muchachos son unos cretinos, debieran darles cadena perpetua. Me miró con una gran sonrisa y me dio las gracias. Era una de esas sonrisas llenas de gratitud. Le ayudé a levantar sus libros y le pregunté dónde vivía. Resultó vivir cerca de mi casa y le pregunté por qué nunca lo había visto antes. Me dijo que había estado asistiendo a una escuela privada hasta entonces. Antes de hoy, jamás me habría juntado con un muchacho de escuela privada, pero caminamos juntos y hablábamos todo el camino a casa, y yo hasta llevaba algunos de sus libros. Resultó ser un muchacho a todo dar. Le pregunté si le gustaría jugar fútbol con algunos de mis amigos, y él aceptó. Todo eso en fin de semana. Me junté con Kyle y mientras más convivíamos, mejor me caía. Lo mismo sucedió con mis amigos. Cuando llegó el lunes por la mañana, me encontré con Kyle y con su montón de libros. Me acerqué y le dije: vas a desarrollar unos músculos enormes cargando esa pila de libros todos los días. Se rió y me pasó la mitad de sus libros para que lo ayudara. Pasaron los 4 años de high school, durante los cuales Kyle y yo llegamos a ser mejores amigos. Cuando entramos al grado 12, comenzamos a pensar en la universidad. Kyle decidió asistir a Georgetown y yo me decidí por Duke. Yo sabía que siempre seríamos grandes amigos y que la distancia no sería ningún problema. Él iba a estudiar medicina y yo iba a estudiar comercio, gracias a una beca de fútbol que me había ganado. Kyle obtuvo las calificaciones más altas de toda la clase. Yo siempre le hice burla por ser un cerebrito. Tuvo que preparar el discurso de graduación. Yo estaba muy agradecido de no tener que ser yo el que tuviera que pararse delante de todos y dar ese discurso. El día de nuestra graduación miré a Kyle. Se vestía muy bien, se veía muy bien. Fue uno de esos muchachos al que le hizo bien la preparatoria. Había embarnecido y realmente se miraba muy bien con sus lentes. Salía con muchas más muchachas que yo, pues todas las chicas lo querían. A veces me sentía realmente celoso. Hoy era uno de esos días. Noté que estaba nervioso, así que le di una palmada en la espalda y le dije: hombre, estarás estupendo. Me miró con su mirada de agradecimiento y sonrió y me dijo: gracias, amigo. Pasó al frente, tosió nerviosamente y comenzó su discurso y dijo: la graduación es un momento para agradecer a todos los que nos ayudaron a transitar durante estos años difíciles. Nuestros padres, nuestros maestros, nuestros hermanos, quizás el entrenador atlético, pero especialmente a los amigos. Estoy aquí para decirles que ser amigo de alguien es el mejor regalo que ustedes pueden dar. Les contaré una historia. Mientras Kyle contaba la historia del primer día cuando nos conocimos, yo escuchaba casi incrédulo lo que él decía. Ese fin de semana se había planeado quitar la vida. Contó que había limpiado su locker para que su madre no lo tuviera que hacer más tarde. Ese viernes se había llevado todas sus pertenencias a casa. Kyle
me miró y me sonrió al decir: gracias a Dios fui salvado. Mi amigo evitó que yo hiciera lo inconcebible. Escuché una exclamación de sorpresa mientras que este joven, bien parecido y popular, contaba acerca de sus momentos más difíciles. Noté que su madre y su padre me voltearon a ver con una gran sonrisa de gratitud. Nunca me había dado cuenta de lo significativo de esa sonrisa. No recuerdo mucho más de lo que dijo Kylie en su discurso. No podía dejar de pensar en lo que habría sucedido si yo no hubiera respondido al silencio pedido de auxilio en la mirada de mi ahora amigo. Queridos hermanos, nunca subestimemos el poder de nuestras acciones. Con una pequeña acción podemos cambiar la vida de una persona. De alguna manera impactamos para bien o para mal a alguien. Hace algunos días alguien me dijo: Pastor Matus, usted nunca sabrá todas las personas que han sido influenciadas para bien por su ministerio. El programa Buenos Días, Señor Jesús, se ha presentado sin interrupción durante muchos años y mucha gente espera con interés el mensaje de cada mañana. Esta es nuestra misión: llevar a todos los rincones posibles las verdades bíblicas que han existido a través de todas las edades. La única influencia que deseamos promover es la de Cristo. Fue la única persona que nunca pensó en sí mismo, sino en los demás. Aun cuando oraba que si era posible no tuviera que pasar por la experiencia de la crucifixión, puso la voluntad de su Padre sobre la suya. Dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Recuerden, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Le preguntó un niño a su mamá: Mami, ¿sabes por qué Jesús nos hizo a nosotros? Sabiendo la madre que el niño tenía su propia explicación, le dijo: Bueno, Tomás, tú sabes por qué. Y su hijito le dijo: Claro que sí, porque la gente de la Biblia era tan mala que Dios quiso comenzar de nuevo. Esa fue su conclusión al escuchar las historias de Jonás, el profeta rebelde, Adán y Eva, los hijos desobedientes, Pedro, el que negó a Jesús, de Judas que vendió a Jesús, etc. Las personas malas nos recuerdan lo que escribió Pablo: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús vino a mostrarnos que podemos realmente comenzar de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Al ser nuevas criaturas, ejerceremos una buena influencia sobre los demás. Quizá no nos encontraremos con alguien que se quisiera suicidar y le evitaremos hacerlo, como sucedió con el amigo de Kyle. Pero sí podemos compartir el amor de Jesús con otros por medio de una vida de servicio y compasión. Podemos ejercer una influencia que lleve a otros a entregarse a Jesús. Busquemos cada día la manera de reflejar el amor de Jesús y ser compasivos con los demás. Que Dios les bendiga. Ahora sí, estamos listos para enfrentar nuestros deberes, pero antes, nuevamente aparecen en pantalla los capítulos del año bíblico. Si usted está tratando de terminar de leer la Biblia en un año, tome nota. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Que Dios les bendiga. Nuevamente les esperamos el día de mañana.